Hola y bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar aquí hoy. Sé que muchos de ustedes están enfrentando momentos difíciles, momentos en los que sienten que no hay salida o que están atrapados en una culpa que parece no desaparecer. Este es tu caso. Quiero que sepas algo. No estás solo en la culpa. La sensación de haber fallado, de haber cometido errores que nos parecen irreparables, es algo que nos afecta a todos. Pero hoy quiero invitarte a algo diferente. Quiero que tomes un respiro y dejes de cargar ese peso. Quiero que abras tu corazón a la posibilidad de perdonarte y ser perdonado antes de comenzar. Te animo a que dejes tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que la culpa te consume? ¿Cómo has lidiado con esos sentimientos? Tu experiencia puede ser de ayuda para otros que también están luchando. Este es un espacio para compartir, para conectar y juntos encontrar la paz que Dios nos promete. Ahora, vamos a adentrarnos en esta reflexión y recordar algo muy importante. Ya te han perdonado. No tienes que seguir llevando esa carga. Hoy es un nuevo día y es hora de liberarte. En capítulo 1, en la culpa que nos acompaña. Culpa es un sentimiento que nos arrastra, que nos consume lentamente. A menudo cargamos con ella durante días, semanas, meses o incluso años. Nos atormenta, nos susurra al oído que no somos suficientes, que fallamos, que lo que hicimos no tiene perdón. Nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en una prisión sin salida. Y es normal sentir culpa cuando cometemos errores, cuando fallamos en nuestra moral, nuestras creencias o en nuestra relación con los demás. Es parte de ser humanos. Sin embargo, lo que no siempre comprendemos es que no debemos vivir atados a ese sentimiento. ¿Sabías que la culpa no debe ser tu carga de por vida? La culpabilidad puede ser un recordatorio de nuestra humanidad, de que nos importa ser mejores, de que queremos corregir lo que hicimos mal. Pero cuando la culpa se queda con nosotros y no la enfrentamos, se convierte en un obstáculo, en una pared que nos impide avanzar, nos aleja de la paz, nos roba la oportunidad de sanar. Quiero hablarte de algo muy importante, el perdón. Y no solo el perdón de los demás, sino el perdón que Dios ya te ha ofrecido. Él no te ve a través de tus errores. Él te ve con amor y compasión. Te invita a liberarte de esa carga. Te recuerda que en Él ya no hay condena. En quizás sientas que lo que hiciste fue imperdonable. Tal vez sientas que has fallado demasiado. Pero quiero que sepas algo. Oyen, ya te han perdonado. Dios ya te ha perdonado. Esa culpa que cargas no es tuya para siempre. Él te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te permite dejar ir la culpa y abrazar el perdón que Él ya te dio al recibir el perdón de Dios. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Te has perdonado a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar ir esa culpa y caminar en libertad? Te animo a que tomes un momento para pensar en aquello que te pesa, aquello que te ha mantenido atado. Dios te recuerda, hoy ya te he perdonado. Es hora de que te liberes y dejes que su paz inunde tu corazón. En capítulo 2, en la culpa y su impacto. En nuestra vida la culpa puede ser tan pesada que muchas veces nos impide disfrutar de los momentos felices. Nos mantiene atrapados en el pasado, en lo que ya no podemos cambiar, en lo que ya hemos hecho y no tiene vuelta atrás. Y mientras seguimos cargando con ese peso, perdemos la capacidad de mirar hacia adelante, de sanar y de ser libres a la culpa. Se infiltra en nuestras mentes y corazones como una sombra que nunca se va. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser felices o que la redención está fuera de nuestro alcance. Pero esta es una mentira, porque el perdón de Dios es infinito, incondicional y está al alcance de todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos arrastrando la culpa
a pesar de saber que Dios nos ha perdonado? A veces pensamos que debemos pagar por nuestros errores de alguna manera, que debemos seguir sintiendo ese peso para demostrar que realmente lo lamentamos. Pero esto no es lo que Dios quiere para ti. Dios no busca que vivas bajo condena eterna por tus fallos. Él quiere que vivas en paz, que puedas avanzar con la certeza de que, a través de su amor y perdón, todo lo que has hecho puede ser transformado. La culpa te aleja de esa paz, y la verdad es que no necesitamos seguir viviendo con ese peso en la culpa. También afecta nuestras relaciones. Nos hace sentir distantes, inseguros y a veces hasta nos lleva a rechazar el amor de otros porque no creemos que merezcamos ser amados. Pero cuando aceptamos el perdón de Dios, abrimos la puerta a nuevas oportunidades para sanar nuestras relaciones, ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Es hora de que te liberes. Ya no necesitas seguir caminando bajo esa sombra. El perdón de Dios está aquí para ti y es suficiente. No necesitas pagar un precio extra por tus errores. La paz y la libertad que Él te ofrece son gratis y son un regalo. ¿Qué tal si dejas ir ese peso hoy? ¿Qué tal si decides aceptar el perdón que ya está disponible para ti y, en lugar de cargar con la culpa, comienzas a caminar en la libertad que Dios te ha dado? Hoy, haz una pausa y piensa en todas esas veces que la culpa te ha mantenido atado. ¿Qué harías si pudieras dejar ir ese peso y caminar en la libertad del perdón de Dios? ¿Estás dispuesto a liberar ese peso hoy? Capítulo 3. El perdonar a otros y a uno mismo. El perdón no solo se trata de aceptar el perdón de Dios, sino también de perdonar a los demás y, lo más importante, perdonarnos a nosotros mismos. Vivir con la culpa no solo afecta a nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y, sobre todo, nuestra relación con nosotros mismos. Es fácil culpar a otros por los errores que cometieron en el pasado, pero no es tan fácil perdonarlos, ¿verdad? Y aún más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. A menudo nos atormentamos con las decisiones que tomamos, las palabras que dijimos y los momentos en los que no estuvimos a la altura de nuestras expectativas. Esto puede ser una carga pesada que afecta nuestro bienestar emocional y espiritual. Pero, ¿sabías que cuando no perdonamos a otros o a nosotros mismos, estamos permitiendo que la culpa se quede en nuestro corazón? En lugar de sanar, nos quedamos atrapados en un ciclo de remordimientos y resentimientos. El perdón no es solo un acto de liberación hacia los demás, sino una liberación hacia ti mismo. Es un acto de amor y misericordia que te permite soltar el dolor y abrazar la paz. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, ni justificar lo malo que sucedió. No significa que las acciones de otros o tus propios errores sean aceptables, pero sí significa dejar de cargar con el peso de lo sucedido. Al perdonar, liberamos nuestro corazón para ser transformados, sanados y restaurados. Es un acto de fe en que Dios puede tomar lo que ha sido roto y hacerlo nuevo. Al perdonar a otros, es liberarnos del resentimiento, de la ira que puede robar nuestra paz. Pero el perdón hacia nosotros mismos es aún más crucial. Si no te perdonas, no solo estás reteniendo la paz, sino que también te estás negando a experimentar el amor de Dios de una manera plena. Dios te ama tal como eres, con tus errores y defectos, y Él quiere que aprendas a amarte a ti mismo de la misma manera hoy. Desafíate a soltar la carga de la culpa. Si has estado sosteniendo resentimiento hacia otros, déjalo ir. Si has estado atrapado en tus propios fallos, perdónate a ti mismo. Abre tu corazón al perdón de Dios y empieza a caminar hacia la paz que Él tiene para ti. En capítulo 4, al el perdón como camino hacia la restauración. El perdón
no es solo un acto aislado, sino el primer paso en un proceso profundo de restauración. A menudo pensamos que el perdón es solo una liberación emocional, pero en realidad es un acto que abre la puerta a la curación espiritual, emocional e incluso física. Cuando decidimos perdonar, no solo estamos liberando a los demás, sino que también estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas de una manera poderosa y transformadora. Es fácil pensar que el perdón es una señal de debilidad o una forma de aceptar el mal comportamiento de los demás. Pero la verdad es que el perdón es un acto de valentía. Perdonar es elegir no dejar que el dolor y la ira controlen nuestra vida, es optar por la paz sobre el rencor. Y esa paz es lo que realmente nos lleva a la restauración. La restauración no significa que las heridas se vayan inmediatamente, sino que significa que podemos encontrar consuelo y sanación mientras seguimos adelante en Dios. En su infinita misericordia, siempre está dispuesto a restaurarnos, sin importar lo que hayamos hecho. Cuando decidimos perdonar, estamos abriendo nuestros corazones para que Él trabaje en nosotros, restaurando nuestra paz interior y dándonos la fuerza para seguir adelante. El perdón nos permite liberarnos de las cadenas que nos atan al pasado y nos impulsa hacia un futuro lleno de esperanza. A veces, la restauración llega de maneras que no esperamos. Puede ser a través de la reconciliación con otros, o tal vez a través de un crecimiento personal profundo que solo se alcanza cuando dejamos ir la amargura y el resentimiento. Pero lo que es seguro es que, cuando decidimos perdonar, abrimos las puertas para que Dios haga su obra en nuestras vidas. Recuerda que el perdón no es solo un regalo para los demás, es también un regalo para ti mismo. Cuando te permites perdonar, te estás liberando del peso del dolor y la ira que pueden enfermar tu alma. El perdón trae restauración y, lo más importante, trae paz. No solo una paz superficial, sino una paz que supera toda comprensión. Una paz que proviene de saber que has hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Capítulo 5. El perdón interior. A liberación de la carga emocional. Menudo, la mayor lucha que enfrentamos con el perdón no tiene que ver con los demás, sino con nosotros mismos. Nos sentimos culpables por lo que hemos hecho, por las decisiones equivocadas que hemos tomado o por las heridas que hemos causado. El perdón hacia otros puede ser difícil, pero el perdón hacia nosotros mismos es, a menudo, aún más complicado. Nos aferramos al dolor, a la vergüenza, y dejamos que esos sentimientos nos definan. Pero lo que debemos recordar es que el perdón no es una cuestión de merecerlo. No perdonamos porque los demás o nosotros mismos se lo merezcan, sino porque el perdón es un acto de libertad. Y esa libertad es algo que solo podemos encontrar en Dios cuando nos aferramos al arrepentimiento y la culpabilidad. Nos estamos aferrando a una carga que Dios nunca quiso que lleváramos. El perdón interior nos libera de esa carga emocional que nos impide avanzar, porque nos permite aceptar el perdón de Dios para nuestras vidas. El proceso de perdonarnos a nosotros mismos comienza cuando entendemos que, aunque hemos cometido errores, no estamos definidos por esos errores. Dios no nos ve a través de las lentes de nuestras fallas, sino a través de su gracia infinita. Él ya ha perdonado nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptarlo? El perdón interior es el acto de liberarnos de la condena que nosotros mismos nos imponemos. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, estamos reconociendo que hemos recibido la gracia de Dios y que esa gracia es suficiente. A medida que avanzamos en el perdón interior, experimentamos una paz profunda, dejamos ir la necesidad de la perfección y aceptamos que como seres humanos
Todos cometemos errores, pero lo más importante es que a través de esos errores podemos aprender, crecer y acercarnos más a Dios aun cuando perdonamos a los demás. Y a nosotros mismos abrimos un espacio para la restauración total. Dios no desea que vivamos atrapados en el dolor o la culpa del pasado. Él nos ofrece la oportunidad de sanar, de restaurar nuestra paz interior y de caminar hacia un futuro lleno de esperanza. El perdón no es solo un acto de liberación para otros, sino un camino hacia nuestra propia sanación emocional y espiritual. ¿Has estado luchando con el perdón hacia ti mismo? Recuerda, el perdón es una herramienta poderosa para liberarte del dolor y la carga emocional. Dios quiere que vivas libre de culpa y vergüenza. Acepta su perdón y experimenta la paz que viene con ello. Capítulo 6. La libertad del perdón. Sanando las heridas del corazón. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es uno de los actos más poderosos de sanación que podemos experimentar. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar, incluso cuando sabemos que es lo correcto? ¿Por qué nos cuesta dejar ir el dolor, la ira, la frustración y las heridas del pasado? La respuesta está en el profundo vínculo que creamos con nuestras emociones y nuestra historia personal. A menudo lo que nos impide perdonar es el temor de ser vulnerables, el temor de que al perdonar estamos minimizando el daño que hemos sufrido. Nos resistimos a dejar ir lo que nos ha herido, porque creemos que al hacerlo estamos permitiendo que los demás o las circunstancias nos hagan daño nuevamente. Pero el perdón no tiene nada que ver con permitir que los demás nos lastimen. Tiene todo que ver con liberar nuestro corazón de las cadenas emocionales que nos atan al dolor. El perdón es una forma de libertad. Es un acto de valentía que no solo libera a los demás, sino que nos libera a nosotros. Liberamos nuestras emociones, nuestro corazón y nuestra mente de las tensiones y el resentimiento que han acumulado con el tiempo. Y esa libertad nos permite restaurando nuestra paz interior. Al sanar las heridas del corazón, no significa olvidar lo que sucedió ni justificar el daño que nos causaron. Significa reconocer que el daño ocurrió, que el dolor fue real, pero que, a través del perdón, podemos dejar de cargar con él. Cuando decidimos perdonar, estamos eligiendo liberarnos de la cárcel emocional en la que hemos estado atrapados. Ya no vivimos en el pasado, sino en el presente, donde podemos experimentar la paz que viene con la reconciliación tanto con los demás como con nosotros mismos. Es importante entender que el perdón no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Puede ser un viaje largo, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero con cada paso que damos hacia el perdón, nos acercamos más a la libertad emocional. Dios nos llama a soltar el pasado y a caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Sin el peso de las heridas no sanadas, el perdón es, en última instancia, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es un acto de gracia, un recordatorio de que, aunque hemos sido heridos, también hemos sido restaurados por la gracia divina. Y esa restauración no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos. ¿Qué heridas del pasado aún no has perdonado? Recuerda que perdonar no es solo para los demás, sino también para ti mismo. Al perdonar, te liberas y permites que tu corazón sanado experimente la paz y la libertad que solo Dios puede ofrecer. Capítulo 7. Liberando la culpa. Dios te ha perdonado la culpa. Es una de las emociones más pesadas que podemos cargar. Nos arrastra, nos consume y nos impide vivir plenamente. Pero lo más devastador de la culpa no es tanto el peso de lo que hemos hecho, sino la creencia errónea de que no somos dignos de ser perdonados, que nuestras faltas son tan grandes que no hay redención posible para nosotros. A la culpa, cuando no se procesa adecuadamente,
puede convertirse en una carga que nos ahoga, nos hace revivir una y otra vez nuestros errores, nos arrastra al pasado y nos impide avanzar hacia el futuro. Sentimos que no merecemos el perdón de Dios, ni el perdón de los demás, y mucho menos el perdón hacia nosotros mismos. Esto de culpabilidad puede alejarnos de nuestra paz interior, haciéndonos sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos. Sin embargo, Dios nunca nos ha llamado a vivir con culpa. Él nos llama a la reconciliación, a la restauración y a la paz. La culpa es un sentimiento natural cuando cometemos errores, pero no es para lo que fuimos creados. El perdón de Dios no es condicional, y no importa cuán graves hayan sido nuestras faltas. Su amor es más grande que cualquier error que podamos haber cometido. Dios nos ha perdonado. Él no recuerda nuestros pecados de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Su gracia es infinita y su perdón es incondicional. La culpa que sentimos es una ilusión que nos aleja de la verdad de que somos amados y aceptados tal como somos. A través de Jesucristo, nuestras transgresiones han sido borradas, nuestras heridas curadas. No somos nuestros errores, somos hijos de Dios, y Él no desea que vivamos encadenados a la culpa. Es importante comprender que el perdón de Dios no minimiza nuestros errores ni ignora el daño que hemos causado, pero el perdón de Dios nos ofrece una nueva oportunidad, una oportunidad de comenzar de nuevo, de redimirnos y de vivir en libertad. Cada día es una nueva oportunidad para levantarnos, reconocer nuestras faltas, pedir perdón y seguir adelante en la libertad. Comienza en el corazón, cuando decidimos soltar la culpa y abrazar el perdón divino. Dios no desea que sigamos atormentándonos por nuestros errores pasados. Él desea que aprendamos, que crezcamos y que sigamos adelante con la certeza de que somos perdonados y amados por Él hoy. ¿Qué culpa cargas en tu corazón que necesitas entregar a Dios? Recuerda, Él ya te ha perdonado. No dejes que la culpa te impida vivir en su paz. Capítulo 8. Haz la paz que viene con el perdón a veces. La culpa se manifiesta de formas que no entendemos completamente. Nos sentimos pesados como si lleváramos una carga que no podemos soltar. Nos atormenta el pensamiento de que hemos fallado y que nunca podremos corregirlo. Pero lo que no vemos en esos momentos es la paz que Dios nos ofrece a través del perdón. El perdón no solo nos libera de la culpa, sino que también nos da acceso a una paz profunda que solo Dios puede brindar. Esta paz no depende de nuestra perfección, sino de la gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. No importa cuán graves hayan sido nuestros errores, la paz de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. El perdón de Dios nos permite descansar en la certeza de que Él no nos está condenando. Cuando Dios nos perdona, nos libera de la ansiedad y del temor de la condena. Nos da la oportunidad de sanar y de restaurar nuestra relación con Él. La paz que sentimos cuando aceptamos su perdón es algo que el mundo no puede dar ni puede quitar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante recordar que la paz que Dios nos ofrece no significa que no tengamos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. El perdón de Dios no elimina las repercusiones de nuestros errores, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con una actitud diferente, una actitud de fe, de confianza y de esperanza en que Él está con nosotros en todo momento. La paz de Dios es la certeza de que no estamos solos en nuestro caminar. Cada vez que enfrentamos la culpa y el arrepentimiento, tenemos que recordar que la paz de Dios es nuestro refugio. Él nos invita a descansar en su perdón y a dejar atrás el peso que hemos estado cargando. La paz que viene con el perdón
nos permite vivir en libertad, sin el miedo de ser juzgados, y con la confianza de que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos amados profundamente por un Dios que siempre está dispuesto a restaurarnos. El perdón no solo se trata de lo que le damos a Dios, sino de lo que Dios nos da a nosotros. Su perdón trae consigo una paz transformadora que cambia nuestra perspectiva y nos permite ver nuestras vidas con nuevos ojos. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores, sino por su amor y su gracia. Hoy, invita la paz de Dios a tu corazón. Deja que su perdón te libere de cualquier culpa que estés cargando. Recuerda, su paz está disponible para ti, sin importar tu pasado. En capítulo 9, el liberándote del peso de la culpa. Muchas veces, la culpa se convierte en una carga pesada que llevamos durante mucho tiempo. Nos atormenta aún, nos hace sentir indignos de amor y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. En lugar de abrazar el perdón de Dios, nos aferramos a nuestras culpas, como si de alguna manera fuéramos responsables de nuestro sufrimiento, como si las cicatrices del pasado fueran un castigo que debíamos cargar. Sin embargo, lo que no vemos en esos momentos de angustia es que Dios ya nos ha perdonado. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir nuestros pecados, para liberarnos del peso de la culpa. Cuando seguimos viviendo bajo la condena de nuestra propia culpabilidad, estamos desestimando el sacrificio perfecto de Jesús. Nos estamos negando a recibir la libertad que Él ya nos ha dado en la vida cristiana. A veces es fácil olvidar que la culpa no es parte del plan de Dios para nosotros. La culpa es un sentimiento humano, y mientras que puede ser útil para guiarnos hacia el arrepentimiento, no debe ser un peso constante en nuestras vidas. Dios quiere que vivamos libres, en paz con Él y con nosotros mismos. La culpa no tiene poder sobre nosotros cuando recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. El perdón de Dios no se basa en nuestra capacidad para ser perfectos, sino en su gracia infinita. Cuando nos arrepentimos y buscamos su perdón con un corazón sincero, Él nos lo concede sin dudar. Why no solo eso, sino que nos ofrece paz, la paz que necesitamos para sanar y continuar adelante. Es normal sentir culpa, especialmente cuando hemos hecho algo que nos duele o lastima a los demás. Pero Dios quiere que entendamos que su perdón es completo. Él no guarda rencores, no recuerda nuestros pecados pasados para condenarnos, sino que nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, de caminar en su luz hoy. Toma un momento para reflexionar sobre el peso de la culpa que quizás estás cargando. ¿Te has perdonado a ti mismo? ¿Has aceptado el perdón que Dios te ofrece? Es hora de dejar ir esa culpa y permitir que la paz de Dios te llene completamente. No dejes que la culpa te robe la alegría de vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. El perdón de Dios está al alcance de todos. No importa cuán grande sea tu error, Él te ofrece perdón y paz. Libérate de la culpa y vive en la plenitud de su gracia. En capítulo 10, el poder de la misericordia divina a menudo nos luchando contra los sentimientos de culpa y condena, como si estuviéramos en una constante batalla con nuestro propio ser. Nos martillamos con la idea de que no merecemos el perdón de Dios, que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados, o que simplemente somos incapaces de recibir su misericordia. Pero esta es una de las mayores mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón. La misericordia de Dios no tiene límites, y Él no se cansa de perdonar. A la misericordia de Dios es infinita, y su amor es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Cuando somos sinceros en nuestro arrepentimiento y buscamos su perdón, Él se acerca a nosotros con brazos abiertos, sin recordar nuestros pecados pasados.
Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras faltas son irreparables, pero la verdad es que Dios quiere que experimentemos su perdón y nos libere de la culpa que nos oprime. Es importante recordar que la misericordia de Dios no es algo que ganamos, sino algo que Él nos da por su gracia. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Simplemente necesitamos abrir nuestro corazón y recibirla. Cuando decidimos aceptar el perdón que Él nos ofrece, experimentamos una transformación profunda. Dejamos de ser prisioneros de nuestra culpa y nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor en el mundo. La misericordia de Dios también nos llama a perdonarnos a nosotros mismos. No podemos vivir bajo la condena del pasado, porque Dios ya ha hecho todo lo necesario para que seamos libres. Al aceptar su perdón, nos liberamos de la prisión emocional que hemos construido alrededor de nuestros errores. La liberación comienza cuando entendemos que Dios no solo perdona, sino que también olvida. Él no sigue recordándonos nuestras faltas. Por el contrario, Él nos anima a caminar hacia un futuro lleno de esperanza, amor y sanidad en momentos de dificultad. Cuando sentimos que no podemos seguir adelante o que nuestros errores nos definen, es vital recordar que Dios nos ofrece una nueva oportunidad cada día. Su misericordia se renueva con cada amanecer, y siempre que acudimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Este es el mensaje central de la cruz. La misericordia de Dios no tiene fin. Su amor siempre está disponible para los que lo buscan con sinceridad. Así que, cuando te encuentres luchando contra la culpa y la condena, recuerda lo que dice la Escritura en sí. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Juan 1:9. No importa cuán grande sea tu error, Dios te ama y te ofrece el perdón que tanto necesitas. Es hora de dejar que su misericordia transforme tu vida, liberándote del peso de la culpa y dándote una paz profunda que solo Él puede ofrecer. La misericordia de Dios no tiene límites, y su amor es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Liberate de la culpa, acepta el perdón de Dios y camina en la libertad que Él te ofrece. Capítulo 11. El perdón que sana corazones heridos. El perdón es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ofrece. No solo nos perdona, sino que nos libera de las cadenas de la amargura y la condena. Sin embargo, el perdón no siempre es fácil. A menudo nuestros corazones están tan llenos de dolor, de resentimiento, que nos resulta difícil dejar ir las ofensas que hemos recibido. La injusticia, las heridas profundas y el sufrimiento emocional pueden hacer que guardemos rencor, construyendo barreras entre nosotros y la paz que Dios desea darnos. A veces nos sentimos como si no tuviéramos el control sobre nuestra propia sanidad emocional. Las heridas del pasado nos siguen y parece que no podemos escapar del dolor que nos han causado. Pero, ¿sabías que cuando elegimos perdonar, damos un paso hacia nuestra propia liberación? El perdón no es solo para la persona que nos ha herido. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Pues al perdonar, rompemos las cadenas que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. En Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el perdón no siempre será fácil. Él entiende nuestra vulnerabilidad y el dolor que sentimos cuando alguien nos traiciona o nos lastima, pero también sabe que el perdón es el camino hacia la verdadera sanidad. No es un acto de debilidad, sino de valentía. Perdona nos dejar ir el peso de la amargura que nos impide vivir en plenitud. La Biblia nos dice que Dios perdona nuestros pecados. Aunque somos indignos de tal perdón, Él no guarda rencor contra nosotros, sino que nos ofrece gracia incondicional. De la misma manera, Él nos llama a perdonar a los demás, no porque lo merezcan, sino porque Él nos ha perdonado a nosotros. El perdón nos da la oportunidad de sanar nuestras relaciones, de restaurar lo que se ha roto y de ser transformados
Por la gracia divina, cuando decidimos perdonar, estamos tomando la decisión de liberar nuestro corazón de las cargas del pasado. El perdón no significa que apruebes lo que te hicieron, ni que olvides el dolor causado, sino que eliges no permitir que eso gobierne tu vida. El perdón es un acto de fe, de confianza en que Dios puede sanar lo que está roto y restaurar lo que ha sido dañado. Al perdonar, también encontramos paz. El resentimiento consume nuestra paz. La amargura nos roba la tranquilidad y la ira nos mantiene atados a las heridas. Pero cuando soltamos ese peso, el amor y la paz de Dios llenan nuestro corazón. Él es el sanador de nuestras almas y cuando le entregamos nuestra ira y dolor, Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento en sí. ¿Te sientes atrapado en el dolor del pasado? Si las heridas del presente te están robando la paz, te invito a acercarte a Dios y pedirle la fuerza para perdonar. Él no solo te perdona, sino que te da la capacidad de perdonar a otros. Waynes Ecto te libera y te sana. Hoy es el día en que puedes experimentar la libertad que solo el perdón puede traer en reflexión. El perdón no es solo un acto de liberación para los demás, sino también para ti. Al perdonar, te liberas de las cadenas del resentimiento y encuentras la paz que solo Dios puede ofrecer. En capítulo 12, en el poder de la gracia que transforma vidas, la gracia de Dios es un regalo tan inmenso que muchas veces nos resulta difícil comprender su magnitud. Es tan profunda, tan incondicional, que nos desafía a vivir de una manera diferente, a dejar atrás el juicio, el resentimiento y la condena. La gracia nos invita a vivir en libertad sin ser definidos por nuestros errores o los de los demás. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias imperfecciones, podemos sentirnos indignos de la gracia de Dios. El sentimiento de culpa y vergüenza puede hacer que nos alejemos de Él, pensando que no merecemos su amor ni su perdón. Sin embargo, la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su misericordia y amor inquebrantables. Dios nos ama tal como somos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha decidido hacer por nosotros. La cruz de Jesús es el acto más grande de gracia que jamás haya existido. A través de su sacrificio, nuestros pecados son perdonados y somos hechos nuevos. La gracia de Dios no es un permiso para seguir viviendo en el pecado, sino un recordatorio de que, incluso en nuestras imperfecciones, Él nos acepta y nos invita a cambiar. La gracia también tiene un poder transformador. Cuando comprendemos cuán grande es la gracia de Dios, nuestro corazón es tocado y eso nos impulsa a vivir de una manera diferente. La gracia nos da la fortaleza para perdonar a los demás, para soltar el peso de las ofensas y para avanzar hacia un futuro lleno de esperanza. No importa cuán profunda sea la herida, la gracia de Dios tiene el poder de sanar a través de la gracia. Encontramos el valor de empezar de nuevo, sin importar las veces que hayamos fallado. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre podemos levantarnos porque la gracia de Dios nos cubre. Él no nos define por nuestros fracasos, sino por su amor incondicional. La gracia de Dios también nos invita a vivir con humildad y gratitud. Cuando somos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer para ganar su favor. Todo lo que podemos hacer es aceptar ese regalo con un corazón agradecido y compartirlo con los demás. La gracia no solo nos cambia a nosotros, sino que nos capacita para ser instrumentos de cambio en la vida de otras personas. El poder de la gracia de Dios también se manifiesta en la restauración de relaciones rotas. A menudo las heridas emocionales o las divisiones en nuestras relaciones nos llenan de rencor y resentimiento. Sin embargo, la gracia de Dios nos enseña a mirar a los demás con los ojos del perdón, ofreciéndoles la misma misericordia que Él nos da a nosotros. A través de la gracia podemos restaurar lo que estaba roto
y sanar lo que parecía irremediable aún hoy. Si te sientes abatido o incapaz de cambiar, recuerda que la gracia de Dios te cubre. No importa cuántos errores hayas cometido o cuán lejos sientas que te has alejado de Él. Su gracia está siempre disponible para ti. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado y es el poder transformador que nos permite vivir en libertad. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos cambia. Nos da la capacidad de perdonar, de sanar nuestras relaciones y de vivir con un corazón lleno de gratitud. En capítulo 13, el perdón que rompe las cadenas. El perdón es una de las prácticas más poderosas que nos ofrece Dios, pero también es una de las más desafiantes. En nuestras vidas, es probable que hayamos sido heridos por personas que amamos, que nos han fallado, o incluso por nosotros mismos. Estas heridas pueden acumularse como cadenas invisibles que nos impiden avanzar. La carga del resentimiento y la falta de perdón pesa sobre nosotros, afectando no solo nuestra paz interna, sino también nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Sin embargo, el perdón no es solo un acto de liberación para la otra persona. En realidad, es un acto de liberación para nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, no estamos excusando el daño que se nos ha hecho, ni minimizando el sufrimiento que hemos experimentado. El perdón es un acto de liberación que nos permite soltar el control sobre lo que no podemos cambiar y entregarlo a Dios. Es importante comprender que el perdón no siempre es fácil, especialmente cuando el dolor es profundo. A menudo, nuestra naturaleza humana nos lleva a aferrarnos a la ira y al rencor, creyendo que al mantener esos sentimientos estamos de alguna manera protegiéndonos o justificando nuestra reacción. Sin embargo, lo que realmente estamos haciendo es encarcelarnos en una prisión emocional. Cada vez que recordamos la ofensa y nos aferramos al dolor, estamos permitiendo que esa herida controle nuestras vidas. Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. En la Biblia encontramos muchas referencias al perdón divino, como en Efesios, las 4:32, al sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo no solo nos habla de cómo debemos perdonar a los demás, sino que también nos recuerda que nuestro perdón está basado en el perdón que hemos recibido de Dios. Él no nos ha perdonado por mérito propio, sino por su misericordia infinita. Cuando perdonamos, liberamos tanto a la persona que nos ha herido como a nosotros mismos. En lugar de cargar con el peso del resentimiento, experimentamos la paz que viene de dejar ir ese dolor. Este es un proceso que puede ser gradual y tal vez tengas que tomar la decisión de perdonar una y otra vez. Pero con cada elección de soltar el rencor, te acercas más a la libertad emocional y espiritual. El perdón también restaura nuestra relación con Dios. El mismo Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, no podemos esperar que Dios nos perdone. En Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón, entonces, no solo es una cuestión de restaurar relaciones humanas, sino también una cuestión de obedecer a Dios y seguir el ejemplo de Cristo. El perdón puede abrir puertas de sanación que pensábamos cerradas. Cuando elegimos perdonar, no solo nos liberamos de las cadenas del resentimiento, sino que también experimentamos la paz que viene de estar alineados con la voluntad de Dios al perdonar. Liberamos el poder de la gracia de Dios para obrar en nuestras vidas, y eso trae consigo una sanación profunda, tanto a nivel emocional como espiritual. Es posible que en este momento te sientas reticente a perdonar, que el dolor sea tan intenso que parezca imposible dejarlo ir. Pero quiero que sepas
que no estás solo en este proceso. Dios te acompaña en cada paso. Él entiende el sufrimiento y te ofrece la fuerza necesaria para perdonar, incluso cuando parece que no tienes fuerzas hoy. El perdón no solo es una invitación a liberarte de las cadenas del resentimiento, sino una oportunidad para experimentar la paz que solo viene de Dios. No dejes que el dolor siga gobernando tu vida. El perdón es el primer paso hacia la libertad y la restauración. Aunque no puedas olvidar lo que sucedió, puedes elegir soltar el control sobre el daño y permitir que Dios trabaje en tu corazón. El perdón no es solo un acto de liberación para el otro, sino un regalo para ti mismo. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y abrimos la puerta a la paz que solo Él puede dar. Capítulo 14. A la liberación. A través del perdón a menudo, las heridas del pasado son como fantasmas que nos siguen, recordándonos constantemente el dolor, el sufrimiento y la traición que hemos experimentado. Sin embargo, aunque no podemos cambiar lo que ha sucedido, sí podemos decidir cómo responder a esas heridas. El perdón, aunque no siempre fácil, es el primer paso para liberarnos del peso emocional que estas heridas traen consigo cuando alguien nos hace daño. Lo primero que puede surgir en nuestro corazón es el deseo de venganza o, al menos, el deseo de hacer que la otra persona entienda el sufrimiento que nos ha causado. Es natural sentir ese impulso, ya que nuestra naturaleza humana tiende a buscar justicia. Pero Dios nos llama a algo más grande que la justicia humana. Él nos invita a ofrecer el perdón, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros lo necesitamos para ser libres. Perdonar no significa aceptar el mal hecho, ni siquiera olvidar lo que sucedió. El perdón es un acto de soltar el control sobre lo que no podemos cambiar y, en su lugar, entregar esas heridas a Dios. La liberación que proviene del perdón no es solo espiritual, sino también emocional. Cuando decidimos perdonar, dejamos de cargar con el peso del resentimiento y abrimos espacio para la paz en nuestros corazones. El perdón no solo restaura la relación con la persona que nos hirió, sino que también restaura nuestra relación con Dios en Jesús, en su vida y enseñanza. Mostró cómo el perdón es fundamental para vivir en comunión con el Padre en el Sermón del Monte. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser un pacificador implica no solo buscar la paz entre las personas, sino también buscar la paz en nuestro propio corazón. Y eso solo es posible cuando perdonamos. Hay una poderosa enseñanza en la parábola del siervo que fue perdonado por su amo, pero que, al mismo tiempo, no fue capaz de perdonar a quien le debía poco. Mateo 21:35. Esta parábola nos recuerda que, si hemos sido perdonados por Dios, debemos extender ese mismo perdón a los demás. No se trata solo de la otra persona, sino de nuestro propio bienestar. Si no perdonamos, nos quedamos atados al pasado y nuestra paz se ve robada. Cada vez que perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Al liberar el rencor y la ira, damos un paso hacia la curación. Es como si estuviéramos soltando las cadenas que nos mantienen prisioneros del pasado y comenzando a caminar hacia un futuro más libre. El perdón no significa que todo vuelva a la normalidad inmediatamente, pero sí permite que el proceso de restauración comience. En perdonar es un acto de fe. No significa que comprendemos o aprobamos lo que ha pasado, sino que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al perdonar, estamos confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. No estamos permitiendo que el dolor nos defina, sino que estamos confiando en que, aunque no entendemos todo lo que ocurrió, Dios puede usar ese dolor para nuestro bien
Hoy, el perdón puede ser lo que te libere. Puede que te sientas atrapado por el dolor, pero quiero que sepas que el perdón no solo libera a la persona que te ha hecho daño, sino que te libera a ti. Cada vez que eliges perdonar, eliges la paz, la restauración y la reconciliación. Estás eligiendo caminar en la libertad que solo Dios puede dar. El perdón no es solo un acto de liberación para el otro, sino también una forma de sanar nuestro propio corazón. Al perdonar, liberamos las cadenas que nos atan al pasado y dejamos que la paz de Dios fluya en nuestras vidas. ¿Hay algo que necesitas perdonar hoy? Tómate un momento para reflexionar sobre ello y comparte tus pensamientos en los comentarios. El perdón es un camino que todos debemos recorrer para ser completamente libres. Capítulo 15. La liberación a través del perdón. Al llegar al final de este capítulo, quiero que reflexiones profundamente sobre lo que significa el perdón. Tu vida, tal vez sientas que perdonar es algo imposible, algo que no puedes hacer, porque el dolor es tan profundo. Pero permíteme recordarte algo en el perdón. No es un acto que realizamos por la otra persona, sino por nosotros mismos. Cuando decidimos perdonar, estamos eligiendo liberarnos de las cadenas del resentimiento y el dolor. Y estamos permitiendo que la paz de Dios inunde nuestro corazón. Perdonar es un acto de valentía. No significa que no sientas el dolor o que todo se solucione de inmediato. Perdonar significa que decides liberar tu corazón del peso, del odio y la amargura, y permites que Dios haga su trabajo sanador en ti. Al perdonar, no solo restauras una relación rota, sino que también restauras tu paz interior. Es un proceso que te permite encontrar la libertad que tanto anhelas. La paz que viene del perdón no se encuentra de manera instantánea, pero se construye a medida que tomamos la decisión de entregarle nuestras heridas a Dios. No te preocupes por cómo hacerlo. Dios no te pide que lo hagas en tu propia fuerza. Él está allí para ayudarte, para sostenerte, mientras das cada paso hacia la sanación. Su gracia es suficiente para que puedas perdonar y dejar ir el pasado, por doloroso que haya sido hoy. Quiero invitarte a que dejes ir esa carga que tanto te pesa. Quizás has estado aferrándote al resentimiento durante mucho tiempo, pero hoy es el día en que puedes elegir soltarlo. No te equivoques, el perdón no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz, hacia la restauración y hacia la verdadera libertad que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? Ahora que has reflexionado sobre el perdón, te invito a que entregues a Dios esas heridas, esos dolores que has estado cargando. Permítele que te sane, que te libere y que restaure tu corazón. Recuerda que el perdón no es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti. Dios está esperando que abras tu corazón y le permitas trabajar en tu vida. Señor, en este momento vengo delante de ti con un corazón lleno de dolor y cargas que he estado llevando por mucho tiempo. Hoy reconozco que necesito liberarme de la amargura, el resentimiento y el peso del perdón no otorgado. Te pido que me ayudes a perdonar, no por lo que la otra persona merece, sino por lo que yo necesito para sanar. Te entrego cada herida, cada recuerdo que me mantiene prisionero de mí. Te pido que me des la fortaleza para soltar y para caminar en libertad. Ayúdame a ser como tú, lleno de gracia y compasión, dispuesto a perdonar como tú me has perdonado, Señor. Sé que el perdón no es fácil, pero confío en tu poder sanador. Gracias por tu amor incondicional y por la paz que me ofreces hoy. Gracias por liberar mi corazón y permitirme caminar en la luz de tu perdón. Amén. En sí, este mensaje ha tocado tu corazón. Te invito a que lo compartas con aquellos que también necesitan escuchar estas palabras de perdón y sanación. Déjanos tu comentario sobre cómo el perdón ha cambiado tu vida y cómo Dios ha trabajado en tu corazón. Nos encantaría saber de ti.